Y no me respondas a mí, no me digas a mí cuál es tu duda. Respóndetelo a ti mismo en tu corazón y respóndeselo más a Dios. ¿Cuál es tu duda? Y antes de entrar más a profundo al tema, en aproximadamente hace una semana por lo menos, venían muchas cosas a mi cabeza, mucho en qué voy a estudiar, por qué voy a estudiar y cuándo voy a estudiar. Yo no quería estudiar a comienzos de año, como lo venía haciendo, lo venía diciendo, por así decir. Yo quería estudiar tal vez en el mes de agosto o para el año que viene, y se me venían muchas dudas, y detrás de las dudas venían problemas, venían pruebas, por así decir. Y en el libro de Juan, capítulo 20 versículos del 24 al 29, si tienen su Biblia, si tienen eh, un cuaderno para, no sé, qué tengan. Juan capítulo 20 versículos del 24 al 29. Ok, Mati, gracias. Eh, Esto tiene por sobretítulo Incredulidad de Tomás, y dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y el, metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso de medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y mete en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: oh Señor y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no ven y creyeron. ¿Qué es lo que nos trata de decir eh, esta pa- palabra o porción de la palabra del Señor? Es que muchas veces dudamos de el poder absoluto que viene de nuestro Señor Jesús. Creemos muchas veces que si pedimos algo, Él no nos va a cumplir lo que pedimos. Claramente tenemos que pedir con fe, porque es algo que Él nos da. Si eres joven, bueno, somos jóvenes aún, considero joven, yo estoy viejo. Eh, Hemos tenido siempre muchas dudas, como venía diciendo. Muchas veces como jóvenes tenemos dudas, y aún más cuando vamos creciendo, nos hacemos, siempre nos vamos a hacer la misma pregunta: ¿cuándo, dónde y cómo? ¿Cuándo lo haré? ¿Dónde estudiaré? Por así decir, mi pregunta mía era: ¿dónde estudiaré? ¿Cómo estudiaré? ¿Cuándo estudiaré? Y era la duda que se me venía a mí durante la semana. eh, Antes, no, después de poder hablar con Mati acerca del devocional, eh, me habló el pastor del seminario de teología. Y si no sabes qué es teología, es el estudio acerca de Dios. Eh, yo siempre he tenido eso en mi corazón, el poder estudiar más acerca de Dios para futuramente ser un predicador, un evangelista, un pastor, un maestro o un misionero. Si no sabes eso, pues toca investigar. Y tampoco quieras que te dé mucha información si al final no vas a investigar. Y
me viene a hablar, que me comunique con la directora y me viene a decir eh, que me va a ser bueno el estudiar y entre otras cosas, pero yo venía pasando muchas veces como no, uno de los personajes que podemos ver que dudó del poder de Dios o no creyó, por así decir, de el poder de Dios. Eh, en su mayoría, muchas veces estamos como Tomás, decimos, si no vemos a Dios revelarse en tal cosa o a Jesús hacer tal cosa, no vamos a creer. Y es lo que pasa muchas veces eh, con cualquier persona hoy en día, no solo con los jóvenes. Y algo interesante que pude notar en ese segundo personaje que, que viene a ser Moisés, que lo encontramos en Éxodo, Éxodo capítulo 3 versículo del 12 al 15. Y aquí le hago un pequeño resumen más que todo. Ese es, eh, Dios se le apareció a Moisés en el monte Oreb por medio de una zarza, ¿no? Ya muchos de nosotros sabemos la historia de eso. Moisés, al ver eso, se maravilló, por así decir. Fue a ver la zarza y era la presencia de Dios que estaba ahí, que vio la aflicción del pueblo de Israel, del pueblo, el pueblo hebreo en Egipto. Eh, oyó su clamor, sus oraciones y quería mandar un libertador porque era mucho la aflicción del pueblo. Pero ¿qué pasa si vemos en adelante? Moisés tenía muchas dudas. Decía, no, ¿cómo puedo ir yo? Yo soy un tartamudo. Ponía excusas, por así decir. Decía, no, ¿por qué yo he hecho esto? No, porque a mí no me van a creer, yo maté a un hombre. Y muchas veces al dudar se nos vienen preguntas y conforme a esas preguntas se nos viene las excusas, se nos viene, por así decir, entre medio de dudas, siempre te va a venir una excusa. Cuando te dice más, cuando te dan un empujón más para poder estudiar algo superior o en tema de las carreras superiores después del colegio, tú pones excusas y dices, no, pero quiero hacer esto primero y no quiero hacer esto. Y debes saber que es primero buscar en oración a Dios, pedirle sabiduría y claramente Él te abrirá puertas eh, para que tus dudas se dispersen, por así decir, y después puedas seguir el camino libremente, seguir con, con este proceso, este camino que es. Yo en tema de lo que es incluso mi viaje aquí donde estoy en casa de mi abuelo.
Dudé muchas veces por qué iría para allá. Yo tengo todas mis comunidades en mi casa. Yo vivía en la capital aquí en Perú. Tenía todas mis comunidades. Tenía mi cama, tenía mi cuarto propio, tenía mi armario, tenía mi televisor, tenía internet, tenía mucho a mi disposición. Y la gran pregunta mía era, ¿por qué yo viajaría? Tenía un lugar donde poderme congregar, tenía amigos a quienes podía hablar y ellos aconsejarme. ¿Por qué yo viajaría a un lugar, por así decir, que tengo familia claramente, pero no conozco a nadie? ¿Qué me valdría a mí ir para allá? Y la gran pregunta es no de qué me valdría, sino qué quiere Dios hacer a través de mí. Eh, en el transcurso de mi vida ha pasado muchas cosas y me han venido muchas preguntas a mi cabeza, incluso con el tema de mis estudios. Yo quería estudiar eh, en el seminario teológico desde los 15 años, y ahora que tengo prácticamente 18 para 19, se me está dando la posibilidad de poder estudiar. eh, y es algo que siempre se le he pedido al Señor. No es que el Señor no responda a las oraciones, no, es que el Señor quiere que lleves un proceso, te prepares lentamente o en tema de los estudios, primero tienes que estudiar bien para poder llevar mejor la materia o mejor el curso para un examen. Tú debes estudiar, estar noches enteras practicando, repasando. Eh, en caso mío, les voy a hablar de un curso o algo que yo hacía. Era, yo era un chico deportista, exactamente. Y para poder jugar en el colegio, básquetbol, fútbol, incluso atletismo, tenía que esforzarme siempre. eh, Me iba muy temprano al colegio y me ponía a practicar 1 hora, 2 horas, ya sea básquet o atletismo. Tal vez nos íbamos a entrenamientos con la profesora, nos, nos tardamos mediodía, yo sin almorzar, pero es un esfuerzo después de las dudas que tuve, después de por así decir, después de el miedo que tuve, tenía que esforzarme. Y la vida consta de poder quitarte las dudas, poder quitarte la vergüenza, quitarte el miedo que tengas y poder proseguir este camino, eh, este momento. Y, y, y y ya para ir terminando, eh, no sé si, si llegaron a entender lo que quería decir. eh, pero muchas veces vamos a tener dudas, vamos a tener preguntas, vamos a tener miedo, vamos a tener circunstancias en las cuales no, no podamos salir de ellas mismas en nosotros solos. Vamos a poder tener quejas para Dios. Mi primera queja era, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué Dios me mandó a una vida donde voy a ser golpeado? ¿Por qué, por qué Dios no soy tan sabio para poder conllevar las materias que tengo? Porque no, en el tema de colegio no fui un chico inteligente, no fui el más aplicado, por así decir, pero ese era mis,
por así decir, las preguntas que yo le tenía a Dios y varias veces como jóvenes tenemos eso, dudas, tenemos preguntas, tenemos miedo, vergüenza, a qué dirán, si hago esto, si me quito esto de la duda, qué dirán si doy un paso más y avanzo, si llego a terminar mis estudios, qué puedo estudiar, cómo puedo estudiar, dónde puedo estudiar, Eh, qué tal si elijo una carrera que a la larga no me conviene, qué me van a decir, no, que soy un fracasado más, que soy un chico más que no logró sus metas, no logró sus sueños. Eh, ¿Por qué dudar? ¿Por qué hacernos un nudos nosotros mismos? Y como decía, no es pues la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dígame a mí, ¿tú puedes ver el viento soplar o puedes ver el aire pasar frente a ti? Háganse esta pregunta, ¿puedes ver tú el, el aire pasar frente a ti o el viento moverse? No sé si lo quieran poner o, o solo yo lo respondo. Como dice Chris, puedes ver el aire pasar frente a ti o el viento moverse. No, si entra polvito. Pues así es, no podemos ver el viento pasar por nuestro frente, pero sabemos que está ahí porque vemos un aire, vemos una brisa fresca o vemos el viento que mueve las plantas, sabemos que está ahí claramente. Y si tú te haces las preguntas, la pregunta que te hice al inicio, ¿cuál es tu duda? Claro, lo dije, no, no me lo digan a mí, pero ahora voy a hacer la pregunta más, más, ¿cómo podría decir? Más centrada y hacerlo un poquito más grande. ¿Cuál es tu duda si Jesús va contigo? Si Jesús va contigo, ¿cuál sería tu duda? Si tienes todo a tu favor, ¿por qué tienes duda? Porque muchas veces, bueno, lo que me pasa de la vida, he visto a personas que muchas veces, incluso teniendo a Jesús a tu lado o a su lado, bueno, dudan, por así decir, creen que no son capaces, que no pueden hacerlo, les da vergüenza y X cosa, como venía diciendo, no sé si era Mati o si era aquí, acerca de si estoy casado o noviado, no, no me acuerdo, pero la respuesta era no. Pero he visto durante todos estos meses, por así decir, parejas o personas que se enamoran.
O sea, el enamorarse en un joven conlleva mucho, conlleva mucho. Eh, Tampoco en la Biblia nos dice la palabra enamorarse. Te puede gustar a alguien, claramente te puede gustar porque somos seres humanos, eh, pero o sea, como lo dijo Itiel, el enamoramiento nunca va a existir en la Biblia, solo hay la palabra noviazgo. Y venía viendo varias cosas en alguien que me habló acerca de su relación y le hice una pregunta y yo le pregunté, ¿crees que te puedes casar con esa persona en un futuro o ves que Dios te muestra algo con esa persona? Y me dijo, no. Y esperé unos minutos más y le dije unas palabras, eh, le dije algo que escuché en una prédica de un pastor. Y al final me cambió su respuesta y me dijo, sí, 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 porque yo lo quiero, lo quiero. Y no, o sea, si ya me dijiste que no te ves con él, o sea, ahora, ¿por qué me dices sí? ¿Cuál sería tu duda? Te pongo un ejemplo, como lo es eso. Hay personas que dudan muchas veces. Y en Santiago nos dicen, no podemos ser como las personas que miran su rostro. No, no podemos ser como las ondas del mar que van para un lado y para el otro. Tenemos que ser firmes. Tenemos a alguien que es la roca de nuestro costado, de nuestro lado. Tenemos que estar con él en constante comunión. Quitarnos las dudas que muchas veces para un joven son cargas muchas veces. Yo en la última semana que tuve problemas, que tuve dudas, que tuve pruebas, una carga, incluso caí en depresión. Les comento esto, lloraba todas las noches. Claro que le pedí a Dios que me quiten las cargas, me quiten las dudas, pero todas las noches lloraba, lloraba, lloraba. Eh, por muchas cosas, incluso estando aquí, yo extraño a mi familia está allá en la capital y es difícil porque muchas veces mi familia era la que me ayudaba a decidir. Muchas veces le pedía opiniones a mi familia, qué puedo hacer acerca de esto, de esto, de esto, cómo puedo conllevar esto, esto, esto. Y mi familia me ayudaba claramente. Pero ahora no, ahora es yo, el Señor, mi comunión con el Señor me va a conllevar a muchas cosas. Mi comunión con el Señor por medio de la oración, por medio de su palabra, me va a conllevar a poder quitar mis cargas. Claro que aquí no tengo los amigos que, que tenía allá. Eh, Aquí, más que todo, tengo familia y son ya mayores de edad, no hay jóvenes, gente joven. Y, y si hay, o sea, no es como, como yo, o sea, no piensan de la misma manera, piensan de una forma diferente. Y no es malo, porque está bien, o sea, pensar de una manera diferente muchas veces te lleva a muchos caminos, pero pensar de la manera correcta, de la forma correcta, es lo mejor que puedo. Y como les venía diciendo, ahora esto me lleva a conllevar una mejor relación entre yo y el Señor.